En muchos rincones de España aún resuena la memoria de aquellos años sombríos bajo el régimen de Franco, cuando las mujeres prácticamente no existíamos legalmente sin el permiso de un hombre. El divorcio, por desgracia, era casi imposible, y quien osara intentarlo se convertía en objeto de chismes y murmuraciones en el vecindario. Hoy, en un momento histórico muy distinto, podemos mirar hacia atrás y reconocer el valor de quienes en aquel tiempo se atrevieron a romper con lo establecido. Esa valentía de reinventarse tras un quiebre, de recoger los pedazos de una vida destripada y reconstruir un nuevo hogar, es la esencia de toda historia de resiliencia y conecta de manera sorprendente con la peripecia de Jane Sanders en la Norteamérica próspera de la década de 1950. Imaginemos por un instante a Anna, una joven secretaria en Madrid en 1962. Su marido, funcionario de correos, comienza a llegar tarde a casa sin explicaciones. Al principio Ana piensa que son estrés de trabajo, pero pronto descubre cartas de amor dirigidas a otra mujer y pequeñas pruebas de complacencias furtivas. A diferencia de Jane, Ana no pudo acudir a un tribunal de familia para reclamar sus derechos. La legislación franquista impedía el divorcio por infidelidad, y ella se encontró atrapada entre la obligación de guardar las apariencias y la humillación de saber que su pareja le había faltado al respeto más básico. Durante años, muchas mujeres españolas vivieron situaciones similares dependientes económicamente en familias numerosas, que presionaban para mantener la unidad a toda costa, temerosas de la condena social. El primer gran error que cometemos en el momento de descubrir un quiebre semejante es pensar que si aguantamos un poco más, todo volverá a su cauce. Contar en silencio las miradas de lástima, ignorar el acento de burla en las palabras del carnicero o del farmacéutico y proseguir con nuestro papel de esposa ejemplar se traduce casi siempre en perpetuar el dolor. Creemos que al hacerlo protegemos a nuestros hijos o salvamos la estabilidad económica, cuando en realidad estamos hipotecando la posibilidad de un futuro más digno. En el caso de Jane, este error inicial la llevó a normalizar las salidas largas por trabajo de su marido y a mirar para otro lado ante pequeños indicios de engaño. El segundo error común es no informarnos a tiempo sobre nuestros derechos. Cuando Ana logró reunir el valor para consultar con un abogado en secreto, descubrió que bajo la ley de casada de 1958 necesitaba la autorización expresa de su esposo, incluso para abrir una cuenta bancaria. No había recursos para el sustento de los hijos ni derecho a una vivienda propia. Si conseguía separarse, quedaría expuesta al desamparo y al desprecio público. De manera afín, Jane, a su llegada a Springfield en 1956, desconocía la legislación sobre separación legal en Illinois. Ignoraba cuánto tiempo tardaría un proceso, qué pruebas necesitaba aportar ni cómo proteger a sus hijas frente a reclamos de custodia. Ambas descubrieron demasiado tarde que la ignorancia sobre la normativa solo multiplica la vulnerabilidad. Sin embargo, detrás de cada error se esconde una gran enseñanza. La primera lección que podemos extraer es la importancia de construir una red de apoyo, no enfrentar solas la tormenta. En España existen hoy numerosas asociaciones de mujeres, como la Asociación para la Defensa de la Mujer, ADIMA, o colectivos locales a menudo vinculados a Cáritas o Cruz Roja, que ofrecen asesoramiento jurídico gratuito, acompañamiento psicológico y recursos de emergencia. Del mismo modo, Jane pudo finalmente apoyarse en figuras solidarias de su vecindario, la señora Wilson, la bondadosa señora Matthews y un pequeño grupo de boarders con los que coincidía en el boarding house. Sin esa contención humana, su resiliencia habría sido mucho más frágil. La segunda lección es tomar las riendas de nuestra economía lo antes posible. Ni Ana ni Jane disponían de una profesión formal cuando comenzaron su crisis matrimonial. La primera estaba familiarizada con el oficio de costura aprendido en casa y la segunda con los rudimentos de la farmacia. Ambas transformaron esas habilidades domésticas en fuentes de ingresos. Ana montó un pequeño taller clandestino de confección de vestidos de novia para clientas pudientes,
mientras Jane aprendió a cocinar y a arreglar habitaciones en el boarding house, para luego abrir su propio atelier de costura y más adelante un restaurante. Este pasaje nos señala que todas poseemos algún talento, alguna destreza subestimada que puede convertirse en un proyecto viable y, sobre todo, en una palanca para recuperar la autonomía. En tercer lugar, conviene planificar una reserva de seguridad financiera, por poco que parezca guardar cada mes una pequeña porción de lo que ingresamos. Ese cookie, Teen Savings de Jane, marca una gran diferencia cuando la ayuda formal falla o se retrasa. En el crisol de la vida cotidiana, cada euro ahorrado puede ser el puente hacia un alquiler, una matrícula de curso de formación profesional o un abogado. Además, la práctica habitual del presupuesto y el control del flujo de caja, lo que en inglés se conoce como cash flow, ayuda a evitar caer en deudas abrumadoras, otro de los escollos más frecuentes tras una separación. Recordemos que tanto en la España de la transición como en la América de los 60 y 70, carecer de colchón financiero solía llevar a muchas mujeres a volver con sus maltratadores o a aceptar condiciones laborales inhumanas. La cuarta lección, quizás la más sutil, es nutrirnos de información veraz y actualizada. Internet ofrece hoy cursos gratuitos de empoderamiento femenino, webinars de abogados especializados y foros donde compartir experiencias. Pero no basta con navegar sin rumbo, es aconsejable seguir canales oficiales como el Ministerio de Igualdad o la Defensoría del Pueblo y complementar con el apoyo de profesionales de psicología para sanar el golpe emocional. Jane, a lo largo de su recorrido, aprendió a compaginar su fortaleza interior con asesoramientos puntuales, la terapia informal que recibía de la señora Matthews o las charlas prácticas con la contable Teresa fueron esenciales para que no naufragara en el desaliento. Finalmente, la quinta lección es comprender que la resiliencia no es un acto heroico aislado, sino un proceso diario de reconstrucción. No se trata de un logro momentáneo, sino de un hábito de vida: levantarse cada mañana, cuidar a los hijos, reinventar el negocio, cultivar la generosidad con quienes más lo necesitan. Aprender a celebrar los pequeños logros. El primer vestido terminado el primer mes sin faltar al pago del alquiler, la sonrisa de una niña salva de la calle, convierte cada jornada en un escalón que nos eleva un poco más allá del sufrimiento. Si Anna y Jane pudieron alzar su mirada tras la caída, fue gracias a esa constancia silenciosa, esa tacita diaria de coraje que nadie más puede entregarles sino solo ellas mismas. Así, al unir las experiencias de una mujer corriente de la España franquista con la peripecia de Jane Sanders en la América de los 50, encontramos un hilo conductor universal: la capacidad de transformar el dolor en oportunidad, el rechazo en comunidad y la pobreza en emprendimiento. Esa lección, grabada con tinta indeleble en la memoria colectiva, nos recuerda que por muy profundas que sean las grietas en nuestra vida, siempre existe el poder de recomponerlas, de rellenarlas con nuevas experiencias, nuevos afectos y, sobre todo, con la certeza de que el fin de un capítulo doloroso puede ser en realidad el preludio de un relato mucho más luminoso. Hay momentos en que todo parece marchar bien y de repente un detalle mínimo desencadena una cadena de dudas que lo altera todo. Para entenderlo mejor, pensemos en Marta, una maestra de Valencia que llevaba 5 años de matrimonio. Al principio él le traía flores los viernes y la ayudaba con las tareas de la casa. Pero un día regresó con un leve rastro de perfume que ella no conocía y la confianza comenzó a resquebrajarse. Al principio Marta se convenció de que solo había sido un descuido, le preguntó con dulzura, y él se limitó a sonreír y a jarear la cabeza. Sin embargo, aquella duda ligeramente posada en su mente creció como hiedra invadiendo cada rincón de su relación. Un recorrido emocional así se parece mucho a la famosa curva de Elizabeth Kubler-Ross. Primero niegas la realidad, denial, luego sientes ira. Anger, pasas por el intento de negociación. Bargaining, caes en la depresión y por último alcanzas la aceptación, acceptance.
En la mente de Marta esos 5 pasos se fueron entremezclando en un torbellino de esperanza y dolor. Se negaba a abrir ese cajón de sospechas porque temía encontrarse con verdades que romperían su mundo. Pero cuando finalmente decidió revisar el móvil de su marido y encontró citas programadas y mensajes comprometedores, ya no hubo vuelta atrás. Algo parecido vivió Jane Sanders en aquella ordinaria tarde de enero de 1961, en el pequeño mostrador de la farmacia Johnson's en Springfield. Había notado que su esposo William llegaba cada vez más tarde y con menos explicaciones. La primera vez que le preguntó él, atribuyó sus demoras a una reunión urgente en el banco, una excusa que en un principio Jane aceptó de buen grado, recordando a aquella joven novia que se había ilusionado al escuchar el clic suave de la corbata perfecta de William al entrar por la puerta. Pero un día, la discreta etiqueta de su chaqueta escondía un profundo rastro de lápiz labial que no pudo ignorar. Frente al espejo de su habitación, Jane sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía alguien tan cuidadoso en su apariencia ser tan descuidado en sus engaños? El primer error de Jane fue el de pensar que bastaba con matar al mensajero. Convencerse de que aquel lápiz labial no significaba nada achacarlo a un descuido momentáneo fue para ella más cómodo que admitir la primera grieta en su matrimonio. En el fondo prefería el silencio al enfrentamiento, porque el enfrentamiento empuja a reconocer que el sueño de una familia perfecta se había desvanecido. Muchas de nosotras caemos en esa misma trampa, ignorar las señales para no sentirnos mal. Pero posponer la verdad, como quien tapa una grieta con una mano temblorosa, solo amplifica la fisura, hasta que finalmente todo se viene abajo de golpe. Cuando Jane decidió preguntar directamente por Carol, la nueva empleada del banco, William reaccionó con frialdad y evasivas. Es solo una compañera de trabajo, aseguró con descortesía, y se marchó al coche sin ni siquiera despedirse. Fue en ese instante cuando el segundo error de Jane comenzó a fraguar confiar en las promesas de corrección. Él prometió flores disculpas y un trato especial para recuperar la confianza. Pero cada pequeño arreglo emocional se desvanecía en el aire, igual que el humo de un cigarro. A diferencia de Marta en Valencia, quien descubrió que su esposo llevaba años con una doble vida, Jane se aferró a la idea de que esto era algo pasajero y siguió depositando fuerzas en un barco que no tenía rumbo. El segundo error más común en estas situaciones es no documentar las sospechas. Por miedo a herir al otro, no guardamos mensajes, no anotamos fechas ni horarios, no pedimos testigos. Cuando llegó el momento de mostrar pruebas en el tribunal, ni Marta ni Jane tenían la mayoría de los indicios bien conservados. En el juicio, los abogados de William negaron con vehemencia cada acusación de infidelidad por falta de evidencias sólidas. ¿Cuántas veces hemos lamentado no haber tomado una foto, no haber guardado ese recibo de restaurante o no haber solicitado un informe pericial? Ese detalle coyuntural que puede parecernos menor en la soledad del dolor resulta decisivo ante la fría lógica de un expediente judicial. Muchas veces la ira brota con fuerza tras la negación. Recordemos el tercer estadio de la curva de Kubler-Ross, la indignación ante la traición. Para Marta, fue un estallido de gritos en la cocina al ver un mensaje en el móvil: "Te echo de menos", firmado con un apodo misterioso. Para Jane, fue una noche sin dormir junto a la cama de Marianne, su hija, escuchando el tac-tac de sus propios pensamientos. En esas horas oscuras no había consuelo, ni el consuelo de la almohada lágrima tras lágrima, ni las manos apretadas de una confidente. La ira, sin embargo, es una reacción necesaria. Quema las cadenas que nos atan al espejismo de lo que creímos y abre camino a la negociación aun cuando ésta suene irracional. Si aceptas cambiar, si me juras fidelidad eterna, pese a todo, llega un punto en que la negociación fracasa por falta de reciprocidad. Tanto Marta como Jane experimentaron promesas vacías, cenas con disculpas formales, chocolates sin beso de reconciliación, visitas breves cuando los niños dormían. Cada intento de reconstruir la relación sin cimientos sólidos de honestidad
se convirtió en un espejismo más doloroso. Es entonces cuando brota la profunda tristeza. Las lágrimas se hacen compañeras constantes y aparecen síntomas de fatiga emocional, insomnio, apatía, problemas de concentración. Es la etapa de la depresión donde pensamos que todo esfuerzo es inútil y que la culpa es nuestra por no haber sido suficientes. Pero es precisamente en ese abismo donde germina la semilla de la aceptación. Tanto Marta en su piso de Valencia como Jane en aquel rincón de Illinois comprendieron que no podían obligar a otros a amar de la misma manera. Fue la aceptación de sus propias necesidades, respeto, seguridad, un horizonte claro para sus hijas, lo que les permitió trazar un plan de acción definitivo. Para Marta, significó buscar asesoría en una asociación local de mujeres y semanas después, apuntarse a un curso de administración de empresas. Para Jane, acabó con su silencio, reunió a un abogado que conocía la legislación de separación en Illinois y presentó la documentación necesaria para garantizar la manutención de Marianne y Elizabeth. En este punto, la reconstrucción del interior se convierte en tarea prioritaria. Ambas aprendieron a valorarse de nuevo y a reconocer la dignidad que nunca debieron perder. Para Marta fueron reuniones semanales con un grupo de apoyo psicológico donde compartía cafés y confidencias con otras mujeres. Para Jane, las tertulias improvisadas en el comedor del boarding house con la señora Matthews y las demás habitantes se convirtieron en clases magistrales de resiliencia. Cada risa compartida después de un día duro era un ladrillo más en el muro de su autoestima. 3 prácticas concretas pueden ayudar a cualquier mujer en esta etapa. Escribir un diario emocional. Anotar a diario cómo te sientes, qué pensamientos te atormentan y qué logros, por pequeños que sean, consigues. Este hábito no solo ofrece claridad, sino que documenta el recorrido para tu propio abogado o para un terapeuta. Buscar referentes inspiradores. Leer biografías de mujeres que hayan sido vulnerables y se hayan levantado como Marie Curie en la ciencia o Rosa Parks en la lucha por los derechos civiles. Ver que alguien más atravesó circunstancias extremas y salió adelante nos recuerda que no estamos solas. Formar o unirse a grupos de apoyo. Las conexiones humanas son esenciales. En el pasado, Jane se apoyó en su vecina, la señora Wilson, esa mujer de 60 años que la instó a dejar de justificar lo injustificable. Hoy, las plataformas digitales permiten encontrar foros locales de mujeres divorciadas o separadas, o incluso talleres de empoderamiento organizados por ayuntamientos y ONG. Al final de este trayecto, tanto Marta como Jane alcanzan un estado de serenidad. Reconocen que la herida existe, pero también que la herida cicatriza y a veces deja una marca más fuerte que antes, la certeza de que ante la adversidad pueden renacer. Con la aceptación llega el impulso definitivo hacia la liberación y comienza la verdadera reconstrucción de sus proyectos personales y familiares. Cuando la tormenta emocional comienza a calmarse, aparece un nuevo desafío: sostenerse con recursos propios. Para muchas mujeres, esa transición de la dependencia económica a la autonomía parece un salto al vacío. En la España contemporánea, sin embargo, contamos con ejemplos inspiradores como la Corporación Mondragón, en el País Vasco, donde los trabajadores son socios y participan en las decisiones. Este modelo cooperativo nacido de la solidaridad tras la Guerra Civil ofrece una hoja de ruta para quienes, como Jane Sanders, deseen erigir su propio proyecto sin sacrificar la dignidad ni la libertad. El despertar del emprendimiento de Jane tuvo un origen humilde. Su experiencia como cocinera y encargada de limpieza en el boarding house le enseñó 2 grandes verdades. Primera, siempre hay alguien dispuesto a pagar por un servicio bien hecho. Segunda, incluso la labor más humilde, cuando se realiza con empeño, puede convertirse en la semilla de una empresa. De regreso a nuestra realidad, pensemos en Lucía, una fisioterapeuta de Sevilla que perdió el empleo tras divorciarse. Con escasos recursos empezó a ofrecer masajes a domicilio para personas mayores. Su cliente cero fue doña Carmen, una vecina que la recomendó a otras 15 amigas en solo 2 semanas.
Ese boca a boca es el combustible que impulsa los primeros pasos de cualquier emprendimiento. Lección clave. Número 1. Identificar una necesidad real. Jane, al atender a las inquilinas del boarding house, notó que muchas demandaban ropa a medida y postres caseros para celebraciones. Con ese insumo, creó un atelier de costura y un pequeño servicio de catering dentro de la misma pensión, maximizando el uso del espacio y minimizando inversiones iniciales. En palabras empresariales, aplicó un enfoque Lean Startup, lanzar un producto mínimo viable MVP, medir la respuesta del mercado y luego iterar. En lugar de alquilar un local costoso, comenzó con una mesa de costura y un hornillo improvisado. Esta estrategia vale también hoy en día. Antes de invertir en una gran tienda online, se puede vender por redes sociales, evaluar la demanda y solo después ampliar la infraestructura. El segundo pilar es el control del cash flow. Durante los primeros meses, Jane lleva un cuaderno donde anota cada céntimo que entra y sale el pago de huéspedes, el coste de la tela, la factura de la electricidad. Al disponer de un registro diario, detecta pronto que cierto tipo de vestidos infantiles tienen un margen de ganancia mayor que las chaquetas de abrigo y decide especializarse en confecciones estivales. Para imitar este método en nuestro contexto, podemos usar plantillas gratuitas de hoja de cálculo o aplicaciones de finanzas personales que permiten categorizar gastos e ingresos. El objetivo es asegurar un colchón de tesorería de al menos 3 meses de gastos fijos para evitar sorpresas como impagos de clientes o retrasos en subvenciones. Lección número 2. Reinvertir las utilidades de forma inteligente. En lugar de gastar en lujos personales, Jane destina el 70% de su margen neto a comprar nuevas máquinas de coser y mejorar la cocina del boarding house. De modo análogo, si tu negocio genera beneficios modestos, puedes destinarlos a formación, un curso de marketing digital, a mejorar la experiencia del cliente, embalaje más elegante o a ampliar tu catálogo. Ese círculo virtuoso de beneficio, reinversión, mayor oferta, más beneficio es el motor que permite crecer de forma sostenible. El tercer pilar es la cooperación solidaria. Cuando su atelier de costura empieza a escalar, Jane recluta 2 aprendices sin experiencia a cambio de enseñanza. Les paga con un porcentaje de cada prenda vendida, incentivándolas a producir calidad. Con esta fórmula, no solo reduce costes laborales, sino que crea un equipo comprometido. En España, podemos recurrir a estructuras parecidas a las cooperativas de trabajo asociado, donde cada miembro participa en la propiedad y en los beneficios. Para constituir una cooperativa en nuestro país es necesario un mínimo de 3 socios y redactar unos estatutos que definan el reparto de excedentes y la toma de decisiones. Es un trámite sencillo que ofrece ventajas fiscales y un sentido de responsabilidad compartida. Evitar el error de querer crecer de golpe. Muchas emprendedoras entusiasmadas por una primera ola de encargos alquilan un local amplio y contratan personal antes de asegurar una cartera de clientes estable. Esa expansión prematura impone gastos fijos elevados, alquiler, nóminas, que pueden desbordar el presupuesto cuando la demanda flaquea. Al contrario, Jane prolonga su pequeño atelier en casa y traslada gradualmente la producción al boarding house, solo cuando ya cuenta con pedidos regulares de 2 tiendas de Springfield. Bono práctico, lleva un diario de decisiones. Cada vez que enfrentes un gasto importante, formatos publicitarios, maquinaria, contratación, escribe el motivo, el coste estimado y el retorno esperado. Revisa ese diario mensualmente. Si una inversión no cumple lo prometido, anota la lección aprendida y ajusta el rumbo. Así se refuerza la disciplina financiera y se minimizan los riesgos de endeudamiento innecesario. Lección número 3. Diversificar las fuentes de ingreso. Cuando el atelier y el boarding house ya funcionan de forma estable, Jane inaugura un pequeño restaurante Southern Comfort, enfocado en la cocina sureña americana,
aprovechando la experiencia culinaria que había desarrollado los primeros años. Con ello, no depende de un único flujo de caja, sino de 3: alojamiento, confección y restauración. En nuestro país, diversificar podría significar, por ejemplo, compaginar un negocio de servicios, terapias, asesorías, con venta de productos físicos, productos ecológicos, artesanía, o con ingresos pasivos, un curso online. Esta diversificación reduce el impacto de la estacionalidad muy frecuente en sectores como el turismo o la moda. Ejemplo concreto. Carmen, una diseñadora gráfica de Zaragoza, comenzó ofreciendo branding para pymes. Al cabo de un año, lanzó un curso online de creación de identidades corporativas con un precio accesible. Así facturaba tanto por proyectos como por inscripciones al curso, lo que le permitió estabilizar sus ingresos durante los meses de menos proyectos presenciales. Algo muy parecido hizo Jane con su restaurante, cubriendo las horas de menor demanda del boarding house con cenas para clientes externos. Finalmente, el cuarto pilar para una autonomía sólida es cultivar la red de contactos. Jane nunca olvidó a la señora Wilson, su vecina de 60 años, que la animó a aprender cocina, ni a Teresa la contable que le enseñó a llevar las cuentas. Su éxito se basa en la generosidad mutua, escuchar consejos, compartir recursos y colaborar con otros pequeños empresarios. En la actualidad en España abundan grupos de networking local, asociaciones de mujeres emprendedoras y plataformas digitales como LinkedIn o Facebook Groups, que permiten encontrar mentoras y compañeras de viaje. Un café mensual con otra emprendedora puede aportar ideas claves, apoyo moral y referencias de clientes. Error frecuente: creer que se puede todo sola. Ese cliché de la heroína independiente genera aislamiento y agotamiento. En cambio, el modelo cooperativo nos recuerda que la suma de talentos y esfuerzos multiplica las posibilidades de éxito. Compartir un espacio de coworking, colaborar en eventos o crear alianzas para ofrecer paquetes combinados de servicios son ejemplos de sinergias que fortalecen a todos los implicados. Así, con estos 4 pilares: detectar necesidades reales, controlar el flujo de caja, reinvertir de forma inteligente y cooperar solidariamente. Jane Sanders consolidó una pequeña red de negocios que, más que cotos privados, se convirtieron en un ecosistema autosostenible. De aquel atelier minúsculo y esa cocina improvisada surgieron un boarding house próspero, un restaurante con clientela fiel y un taller de costura con alcance más allá de Springfield. Para nosotras hoy la lección es clara. La autonomía económica es posible si diseñamos nuestro proyecto con prudencia, midiendo riesgos y favoreciendo las relaciones de cooperación. Cuando la vida de Jane Sanders parecía encarrilarse solos con el boarding house, el atelier y el restaurante, una nueva llamada del destino la impulsó a pensar más allá de sus 2 hijas. Aquella mañana de abril de 1969, recibió una noticia que marcó un punto de inflexión. Un incendio había destruido el orfanato municipal de Springfield, dejando a 20 niños sin hogar. El drama que alguna vez vivieron Marianne y Elizabeth, la fractura familiar, el miedo a la soledad, resonó con fuerza en el corazón de Jane. Aquello ya no era un romance íntimo con la independencia, era un compromiso con la dignidad de los más pequeños. Jane sabía bien que no bastaba con buenas intenciones. Así nació su Flower Shelter, un refugio improvisado que comenzó en aquella vieja despensa trasera adaptada en tiempo récord, literas de metal pintadas de azul. Literas de 3 pisos para ahorrar espacio, un rincón con almohadones para contar cuentos, una pequeña cocina comunitaria. La primera niña que llegó era Sophie, de 8 años, con los ojos grandes y el pijama chamuscado. Sophie temblaba al aferrarse a su peluche. En las noches se despertaba gritando fuego, como si la pesadilla del incendio no la abandonara. A su lado, Peter, un niño de 10 años, mantenía el ceño fruncido y apenas hablaba. Ambos habían perdido todo, salvo el deseo de sobrevivir. Lección número 1. No se trata solo de techo y comida, sino de sanar traumas.
Jane convirtió una sala de estar en un círculo de contención donde las voluntarias mujeres del atelier, ex bordadoras madres de residentes, rotaban para leer cuentos, jugar al escondite o simplemente escuchar. A diferencia de muchas iniciativas que priorizan la infraestructura, aquí la prioridad era emocional. En España, organizaciones como Fundación Hogar o Save the Children ya aplican este enfoque: crear espacios seguros donde la rutina y el cariño reconstruyen el sentido de pertenencia. Desde un taller de arteterapia hasta una simple merienda en círculo, cada gesto cotidiano alimenta la confianza de quien ha sido abandonado por el mundo. Con el paso de las semanas, el pequeño grupo de 5 niños creció a 15. Entonces surgió la necesidad de profesionalizar la operación. No bastaba con la buena voluntad, hacía falta un modelo sostenible. Jane recurrió a Teresa, la contable, que le enseñó a llevar las cuentas del atelier, y juntas diseñaron un esquema de cuotas simbólicas. No se trataba de imponer un pago oneroso, sino de invitar a las boarders y a clientas fieles del restaurante a aportar $1 semanal y a los empleados de Southern Comfort a €1 voluntario mensual de propina solidaria. Aquella combinación de pago simbólico y donación periódica garantizaba un caudal mínimo de ingresos que cubría materiales escolares, ropa, medicinas y reparaciones de las literas. Fue la estrategia financiera clave diversificar las aportaciones pequeñas para evitar depender de un solo gran donante. Error frecuente: pensar que el refugio debía ser gratis para todos sin preocuparnos de su viabilidad. Muchas iniciativas sociales fracasan cuando nadie asume la responsabilidad económica y termina por colapsar ante el gasto diario. En cambio, Jane aplicó el principio de copago solidario: cada uno contribuye según sus posibilidades, y lo acompañó de incentivos. Quien aportaba más participaba en decisiones sobre actividades. Quien llevaba libros nuevos podía proponer una excursión. Quien donaba juguetes elegía el menú de merienda del día. Así se fomentaba el sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. La tercera gran lección vino con la diversificación de actividades. No bastaba un espacio donde dormir, era necesario ofrecer formación para la vida. Por eso Marianne, ya con 10 años y reconocimiento por su talento en matemáticas, comenzó a impartir clases de refuerzo en un cuartito de la salita común. Cada tarde desplegaba una pizarra de tiza y enseñaba a multiplicar y dividir. Los niños fascinados dibujaban gráficos con gestos de futuro. Por su parte, Elizabeth puso en marcha un taller de pintura usando retales de tela y acuarelas donadas por Aurora. Aquellas sesiones artísticas no solo desarrollaban su creatividad, sino que se transformaban en exposiciones mensuales en el restaurante Southern Comfort, donde los comensales aplaudían y compraban pequeñas obras para decorar sus casas. En España, asociaciones como Arte y Terapia en Barcelona aplican con éxito este método: vincular la creatividad con la reconstrucción emocional. Los niños participan de murales colectivos, aprenden a colaborar y descubren que cada pincelada puede narrar una historia de esperanza. Fue también un plus de visibilidad para el refugio de Jane. El 10% de las ganancias de cada venta de cuadro se reinvertía en materiales escolares. Llegó el momento de formalizar la estructura. Jane y Teresa constituyeron la cooperativa Flower Shelter ante notario: un miembro, un voto. Excedentes reinvertidos en mejorar las instalaciones. Transparencia total en las cuentas auditadas semestralmente por un comité formado por voluntarios, clientas del atelier y una trabajadora social local. Aquella asamblea fundacional alta en emoción reunió a 30 personas en el comedor de la pensión, voluntarios, seamstresses, bordadoras, madres del barrio, incluso el alcalde, quien expresó su gratitud y entregó una subvención municipal simbólica para sufragar el uniforme de los niños. Lección 4. La formalidad legal da prestigio. Invita a colaboraciones oficiales y abre la puerta a subvenciones públicas, ayudas de fundaciones y convenios con empresas locales.
Así el Flower Shelter pasó de un rincón improvisado a un pequeño complejo de 2 plantas con capacidad para 30 niños. En lugar de clientes de pago, ahora eran miembros del proyecto jóvenes de 6 a 12 años refugiados, traumáticos de incendios, rupturas familiares, pobreza extrema. Cada uno contaba con un expediente individual, antecedentes, evaluación psicológica, seguimiento académico. Con ello se aseguraba un trato personalizado y se podían medir resultados, tasas de éxito escolar, reducción de problemas de conducta, mejora del bienestar emocional. Este énfasis en la evaluación de impacto es clave. No basta con hacer el bien, sino con demostrarlo. En el tercer año, los informes presentados ante donantes revelaron un 85% de los niños con notas escolares superiores a la media local y una drástica disminución de episodios de ansiedad. Con cifras sólidas, el refugio multiplicó sus apoyos y pudo contratar a un psicólogo y a un educador social. Error mayor: creer que la pasión compensa la falta de profesionalidad. Aunque el motor inicial sea el corazón, la sostenibilidad exige rigor, protocolos y medición de objetivos. Un voluntario es un aliado magnífico, pero un equipo coordinado de profesionales garantiza la continuidad y la calidad del servicio. El último gran aprendizaje de Jane fue comprender que su proyecto había de trascender las paredes del refugio. Había que involucrar a la comunidad entera. Por ello, en lugar de organizar un evento anual de puertas abiertas, convocó cada mes una feria solidaria en la plaza central de Springfield, puestos de artesanía hecha por los niños y adolescentes, degustaciones de platos de Southern Comfort, talleres de costura express, pintura al aire libre y conciertos de adolescentes aprendices de guitarra. Aquella jornada festiva rompía barreras. Ciudadanos de todas las edades convergían para convivir, aprender y donar. En España, iniciativas similares como Mercadillo de la Solidaridad en centros culturales consiguen no solo recaudar fondos, sino despertar empatía, tejer redes de voluntariado y forjar un sentido de corresponsabilidad social. Gracias a estas ferias, el Flower Shelter dejó de ser un lugar aislado, se convirtió en un referente comunitario. Mentores de universidades se ofrecieron para tutorías. Una empresa de limpieza contrató a 2 jóvenes residentes tras su graduación en formación profesional. El colegio local implantó un programa de intercambio cultural. Lo que comenzó como un acto de caridad terminó por generar un ecosistema donde cada actor alimentaba al siguiente. En este viaje, desde el primer niño acurrucado en una vieja manta hasta la cooperativa estructurada con donaciones regulares, Jane aprendió que la solidaridad efectiva fluye en 2 direcciones. No solo damos ayuda, sino que permitimos que cada persona aporte su grano de arena. Sophie, Peter y los demás niños dejaron de ser receptores pasivos. Se convirtieron en protagonistas de su propia reconstrucción. Y es esa energía compartida la que asegura que incluso en el peor incendio de sus vidas, las cenizas se convierten en abono para un jardín de posibilidades. Cuando cierro los ojos y repaso en mi memoria el viaje que comenzó a los 19 años, todavía puedo sentir la mezcla de ilusiones y temores que me embargó aquel día en que con el vestido blanco cosido por mi madre di el sí en la pequeña iglesia de Springfield. Jamás habría imaginado que esa boda perfecta entre sonrisas y pétalos de margarita daría paso a años de dolor, traición y quiebre. Tampoco habría previsto que tras esas cenizas de desconfianza y abandono germinaría una fuerza interior que me llevaría a fundar no solo un boarding house y un atelier, sino un refugio para decenas de niños, un restaurante conocido en toda la ciudad y, sobre todo, una comunidad de mujeres unidas por la solidaridad. Hoy, con 83 años sobre mis hombros, miro a mi alrededor y veo a mis hijas convertidas en líderes en sus campos. Marianne, la ingeniera de viviendas asequibles que contribuye a cambiar paisajes urbanos. Elizabeth, la arteterapeuta, reconocida por curar heridas emocionales con pinceladas de color. Richard, el profesor universitario que inspira a sus alumnos con la pasión por la literatura. Y junto a ellos, cientos de niños y jóvenes
que pasaron por el Flower Shelter y aprendieron que la familia puede tener muchas formas siempre que se base en el cuidado y el respeto mutuo. Ese hábitat construido con paciencia y coraje es el legado que pervive mucho más allá de mis propias manos. De esta trayectoria tan rica emergen 3 lecciones de oro que deseo compartir con quienes me escuchan. La resiliencia nace de la convicción de avanzar pese al miedo. Cuando el matrimonio de Jane y antes el mío se desmoronó, hubo un instante en que todo parecía perder sentido. Sin embargo, cada vez que recordaba la carita de Marian con fiebre o el llanto desconsolado de Elizabeth, comprendía que rendirse no era una opción. La resiliencia no es un rasgo natural, sino un músculo que se entrena día a día a levantarse tras el dolor, buscar una solución y dar un paso más. En España, donde a veces persisten viejas vergüenzas ante la separación, deseo que cada mujer reconozca ese poder escondido en su interior y lo ponga en movimiento con la misma determinación. 2. La red de apoyo multiplica las fuerzas. Creer que uno puede hacerlo todo en solitario es un espejismo engañoso. En mi caso, conté con la sabia señora Wilson, con la generosidad de Mrs. Matthews y la profesionalidad de Teresa, que me enseñó a llevar las cuentas. Esa combinación de mentorías informales y colaboración mutua creó un entramado que sostuvo el proyecto cuando yo dudaba. Para las emprendedoras de hoy, mi consejo es tejer conexiones sólidas, sumarse a colectivos de mujeres, participar en formaciones de economía social, como las cooperativas de Mondragón, y recurrir a programas de apoyo público como ENISA Mujer. Compartir retos y recursos convierte los obstáculos en peldaños. 3. La innovación surge de la empatía y la escucha atenta. Cada nueva línea de negocio que abrí, ya fuera confección, catering, restauración, o el shelter, nació de atender una necesidad real, ropa a medida para inquilinas del boarding house, un espacio de reunión para mujeres que trabajaban lejos de casa o un hogar para niños desamparados. En un mundo donde las modas cambian al compás de un clic, recomiendo practicar la escucha activa, conversar con tus clientas, tus vecinas, tus colegas. Entender sus deseos y dolores para diseñar propuestas originales. La innovación social tan necesaria hoy en España florece cuando nos adelantamos al sufrimiento de otros y ofrecemos respuestas con el corazón y la mente. Además de estas lecciones, quiero dejarles 4 consejos prácticos para el día a día. Construyan un fondo de emergencia tan pronto como sea posible. Ese pequeño bote de ahorros que yo guardé en una galleta de lata puede marcar la diferencia entre caer en la dependencia o alzar el vuelo con autonomía. Acudan a formación continua. Hoy existen cursos online de finanzas de liderazgo y de gestión de proyectos, muchos gratuitos o subvencionados. Nunca dejemos de aprender. Valoren la formalidad legal. Constituir una cooperativa. Registrar un emprendimiento o solicitar ayudas oficiales aporta credibilidad y abre puertas a subvenciones y colaboraciones institucionales. Celebren cada avance, un pedido cumplido. Un aula de apoyo inaugurada o una feria solidaria en la plaza son hitos que merecen reconocimiento público. Eso refuerza la moral del equipo y proyecta una imagen de éxito. Para la audiencia española, mi llamado final es a la acción. Ya tienen su Cookie Teen Savings. Han tejido la red de apoyo que necesitan. Han explorado las vías de la economía social y las cooperativas en su comunidad. Si la respuesta es todavía no, hoy es un buen día para empezar. Comuníquense con la Asociación de Mujeres de su municipio. Busquen mentoría en la Cámara de Comercio y compartan sus inquietudes en foros locales. Ningún proyecto se construye en una tarde, pero cada paso cuenta. Cuando pienso en cómo concluye este viaje, me imagino un círculo más grande que mi propia vida, decenas de familias que encontraron techo y afecto en el Flower Shelter, talleres de costura que sostienen a jóvenes madres, inspecciones de ingenieros formados en mi colegio técnico, galerías llenas de cuadros pintados con la paleta de Elizabeth y alumnos de literatura inspirados en los textos de Richard.
Esa vasta red de personas condujo a la inauguración en 2015 de la Plaza Jane Sanders en Springfield, con una placa que la describe como visionaria emprendedora social y ejemplo de resiliencia. Pero más allá de ese honor público, mi verdadero legado está en cada mirada agradecida, en cada sonrisa de un niño que aprendió a confiar en cada mujer que al escuchar mi historia descubrió que sus propias cenizas pueden convertirse en abono para un jardín de esperanza. Así que, amiga mía española, cuando la vida parezca cerrarte puertas, recuérdate que siempre queda un entresijo por donde colar la luz de tu fortaleza, de tu comunidad y de tu creatividad. Comparte esta historia con otras mujeres, con tus compañeras de trabajo, con esa vecina que te sonríe en el ascensor. Y si quieres aportar un granito de arena, contacta con organizaciones como Hogar y Save the Children o tu ayuntamiento local para colaborar como voluntaria o donar recursos. Cada gesto cuenta. Desde las cenizas de un matrimonio roto, pudo nacer un imperio de solidaridad y emprendimiento. Hoy, ese imperio vive en cada vida transformada. Y tú, con tus dones únicos, también puedes escribir un nuevo capítulo donde las páginas, alguna vez ennegrecidas por la adversidad, brillen ahora con la tinta vibrante de tu coraje y generosidad. Adelante, el mundo te espera.